¿Crees que cualquier empresa contrataría personas mayores? No seas estúpido con esas palabras, el entrevistador se burló. Los demás empleados en la sala comenzaron a entrar en pánico tratando de calmar al entrevistador. Es una vergüenza que una persona mayor como tú intente encontrar un trabajo a pesar de los demás. Los empleados intentaron detenerlo, el entrevistador no. Mordió la lengua, fue lo que hice realmente tan mal, todo lo que hice fue tratar de encontrar un trabajo, fue tan extraño que no podía entender por qué me ridiculizaban tanto, pero sin el coraje para levantar la cabeza con orgullo miré hacia abajo y me mordí el labio. Era frustrante que me insultaran así y no hacer nada al respecto, así que decidí contraatacar con un plan tan inesperado que el entrevistador no podría haberlo imaginado. Mi nombre es Lexi. Soy ama de casa y tengo 60 años, vivo con mi esposo Nick, nos enamoramos en el trabajo y nos casamos a pedido de mis suegros. Dejé mi trabajo para convertirme en ama de y apoyar a Nick. Nick se jubiló hace unos años después. Trabajando duro hasta su último día elegible con nuestros hijos fuera del nido, decidimos pasar nuestros días solo nosotros dos disfrutando de nuestro tiempo juntos, pero luego surgió un problema. Nuestra hija Elena fue víctima de una estafa y la cantidad total que fue estafada se acabó. $, una gran suma para que un ama de casa común y corriente perdiera a Elena. Su esposo Paul la regañó duramente por haber sido engañado y exigió que le devolvieran el dinero perdido de inmediato. Presionó a Elena hasta el punto en que tuvieron que separarse, sin embargo, todavía tenían un hijo pequeño juntos. Fue difícil para criar al niño solo como padre soltero y Elena realmente amaba a su hijo. Se disculpó suplicando desesperadamente: por favor no te divorcies de mí. Entonces Paul dijo: te perdonaré si lo devuelves dentro de un año. Sin embargo, era cruel esperar a Elena, que había estado fuera del trabajo durante tanto tiempo, para ahorrar 100.000, sin importar lo pensara, podía encontrar una solución y vino llorando a verme en ese momento. Al enterarnos del alcance total de la situación, tratamos de idear un plan para ayudar. Elena Nick se acercó a su antigua empresa y le preguntó si había alguna forma de contratarme, sin embargo, en estos tiempos la empresa parecía no estar en condiciones contratar a nadie si usábamos nuestros ahorros. Lo pensamos, pero gastar 100.000 no parecía factible. Una vida cómoda. A partir de entonces, al darme cuenta del callejón sin salida en el que nos encontrábamos, Elena pareció alcanzar un estado de aceptación medio resignada. Fue entonces cuando mi padre, con quien había estado discutiendo la situación de Elena, de un banco que estaba contratando personal y que necesitaban personal desesperadamente. Tenía las calificaciones necesarias incluso a mi edad. Pude conseguir un trabajo allí. Además, el salario era lo suficientemente decente que, si bien no cubriría completamente los 100.000, reduciría significativamente la carga de Elena. Luego vino el torbellino de los preparativos. Reunir los documentos necesarios. Practicando. Una entrevista después de más de una década. No había lugar para el fracaso. Unirse a ese banco era la única manera de salvar a Elena. Mamá, lo siento mucho, si hubiera sido más cuidadoso. Elena siempre se disculpaba cuando me veía esforzándome tanto, pero Elena fue una víctima. Además, el verdadero culpable fue el estafador que engañó, no Elena como madre. Debo hacer todo lo que pueda. Nick me apoyó plenamente y estuvo ocupado con los preparativos. Nick se hizo cargo de todas las tareas del hogar, no solo eso, sino que también se aseguró de que a veces tuviera descansos, sacándome o comprando postres en tiendas famosas para seguir adelante con el apoyo de Nick. De alguna manera logré prepararme y antes de darme cuenta llegó el día de la entrevista. Respiré hondo frente al imponente edificio al vernos. Nick y Elena dijeron buena suerte. Eso solo alivió un poco mis nervios. Había hecho lo mejor que pude a mi manera hasta este punto. Ahora todo lo que tenía que hacer: darlo todo y seguramente todo estaría bien. Podría ayudar a Elena. Con esa tranquilidad entré y tomé asiento. Noté, como era de esperar, que la mayoría de los otros solicitantes eran mucho más jóvenes. El banco que mi padre me presentó era uno de los más grandes del área, con muchas sucursales y una gran cantidad de empleados. Me sentí ansioso.
sobre si realmente podía competir. Mi presencia destacaba entre la multitud más joven y podía sentir sus miradas incomodándome, pero me había preparado para esto y era algo que tenía que aceptar. Aún así estaba decidido a perseverar buscando un momento de calma. Salí de la sala de espera para respirar un poco de aire. Perdido en mis pensamientos no vi a dónde iba y me encontré con un hombre de traje en la esquina. Lo siento, rápidamente levanté la cabeza para disculparme al darme cuenta de que no podía. No me equivoqué aquí. El hombre que llevaba una etiqueta con el nombre de un empleado no era un solicitante sino un empleado. Banco, mira a dónde irás la próxima vez. Se burló de mí y frunció el ceño como si estuviera enojado por la colisión. Sabía que me había equivocado. Arriba, lo siento mucho. Seré más cuidadoso la próxima vez. ¿Es usted un solicitante? ¿Cree que está bien hacerle esto a un empleado? Sus palabras hicieron que mi cara palideciera de mi determinación de no cometer errores. No esperaba encontrarme en tal situación, incluso antes de que comenzara la entrevista. No sabía qué hacer, así que seguí disculpándome. Lo siento mucho, por favor perdónenme. Todo lo que ella hizo fue disculparse repetidamente, tratando desesperadamente de obtener el perdón del hombre frente a mí. Fue todo lo que... Pensar en cuál es tu nombre. Su pregunta me hizo sudar la espalda. ¿Qué pasaría si respondiera? Debería responder, pero ¿y si impactara negativamente mi entrevista? Mientras intentaba descubrir cómo manejar la situación, una voz dijo: ¿qué estás haciendo? Esto me di la vuelta para ver a otro hombre que llevaba el nombre de un empleado parado allí. Tan como apareció el hombre, el empleado que me había estado regañando hace un momento de repente sonrió y llamó a Brian. Vi que estaba en problemas, así que decidí ayudar. Mintió como si fuera la cosa más natural del mundo, lo cual me sorprendió. Sin embargo, el empleado me miró como para indicarme en silencio que siguiera el juego. ¿Has resuelto tu problema? Brian, el hombre al que llamaron, me preguntó. Instintivamente respondí que sí. Todo está bien, ya no quiero más problemas. Decidí abandonar mi descanso y regresar a la sala de espera tomando un sorbo de mi bebida. Me di cuenta de lo irrazonables que habían sido los comentarios anteriores de los empleados. Fue solo un poco de descuido, pero ¿cómo puedo? A alguien se le puede culpar tanto por eso. A pesar de eso, no es que hubiera ninguna malicia detrás de lo que sucedió. Además, el cambio en la actitud de los empleados cuando llegó Brian fue inquietante. Incluso si consiguiera el trabajo, no me gustaría trabajar con alguien él como yo. Reflexioné sobre esto. Era hora de dirigirme a la sala de entrevistas. Respiré profundamente, entré y luego apareció una cara inesperada. Ah, eres tú, dijo el hombre sentado en la silla del entrevistador suspirando. Era el mismo empleado con el que me había topado antes, aparte de nosotros. Había otra empleada que parecía encargarse de notas, pero no parecía muy preocupada por el comentario del hombre después de presentarme. Me pidieron que me sentara. Tomé asiento como me indicaron y la entrevista comenzó al principio. Me pidieron que preguntas habituales de la entrevista sobre mis razones para postularme en mis experiencias pasadas, nada fuera de lo común. Gracias a mi preparación, creo que responderlas adecuadamente. El estado de ánimo comenzó a cambiar después de que terminaron las preguntas básicas. La entrevista dijo por cierto y luego lanzó una pregunta inesperada para mí. ¿A menudo cometes errores por descuido como lo hiciste antes? No pude evitar dejarlo salir. El entrevistador sonrió desagradablemente, casi riéndose. ¿No recuerdas? Te topaste conmigo porque no estabas hacia adelante. A menudo haces tales errores por descuido. No, ese no es el caso. Solo estaba nervioso hoy. Es así que no esperaba que me preguntaran sobre esto, lo que me hizo sentir nervioso y ansioso nuevamente, luchando por encontrar una respuesta adecuada. El entrevistador me lanzó otra pregunta. ¿Cómo te sientes al errores tan descuidados? Cualquier remordimiento, por supuesto, me siento arrepentido, siempre tengo cuidado, realmente. Ahora el entrevistador me miró con escepticismo, sintiendo el cambio repentino en la atmósfera. El empleado sentado al lado del entrevistador intervino. Disculpe, pero el entrevistador lo desestimó. Decir que esto también es parte de la entrevista, esto fue demasiado lejos, fue solo un error y ahora me estaban examinando y tratarlo de esta manera.
se supone que una entrevista sería así de agotadora si todos los demás candidatos fueran llevados al límite de esta manera. Con varios pensamientos giraban en mi cabeza. Me resultó difícil concentrarme en la entrevista. Solo deseaba que terminara lo antes posible. Mi mirada cayó naturalmente y que luchar para evitar mirar hacia abajo y mantener contacto visual con el entrevistador. ¿De verdad crees que me contratarán? Porque estaba entrando en pánico sobre qué hacer. El entrevistador de repente se echó a reír y comenzó a decir eso confundido por lo que se estaba diciendo. Me sorprendió la entrevista, riendo como si estuviera completamente divertido. ¿Crees que alguna empresa contrataría a personas mayores? No seas estúpido, se rió burlonamente. Los comentarios irrespetuosos no terminaron ahí. Sabes que somos un banco importante. No necesitamos contratar personas mayores como lo hacen algunas pequeñas empresas tratando de conseguir un trabajo a tu edad. ¡Qué descarado! No tengo que decirlo así, además de la oferta de. Decía que incluso las personas de 60 años eran bienvenidas. Eso es solo para mostrar que algunas personas como tú no lo entienden, pero no contratamos tontos así. La forma en que habló el hombre me llenó de irritación. Era demasiado para ser culpado injustamente por estar sujeto a una entrevista tan estresante y ahora, para ser insultado. Esta manera, el empleado sentado al lado intentó advertir al entrevistador con un tal vez era hora de detenerse, pero tales comentarios no hicieron nada para detener el comportamiento irrespetuoso del entrevistador al permanecer allí. Ya se estaba volviendo insoportablemente difícil porque era yo el único sometido a esto si había hecho algo para merecer tal trato. Después de disculparme profusamente y estar acorralado hasta este punto era necesaria una actitud tan dura. Mi irritación con el comportamiento del entrevistador creció. Ya no sentía el mismo pánico o ansiedad que cuando me topé con él o cuando me bombardearon con preguntas irrazonables. Entiendo que es desafortunado. Me di cuenta de que el entrevistador todavía y se burlaba de mí. No sabía algo muy importante. Tenía una carta de triunfo para darle una lección. No había planeado usarlo, pero después de haber sido insultado hasta este punto no podía permanecer en silencio, decidido a tomar represalias. Metí la mano en mi bolso. Lo que saqué fue mi teléfono celular. El entrevistador frunció el al verlo sacando un teléfono celular en una entrevista. Eso es aún más inapropiado, pero como ya no te estás poniendo duro, adelante, escucha esto. No dudé en llamar a cierta persona. Hola papá, ¿puedes venir a la entrevista, por favor? Llamé a mi padre al escuchar mis palabras. Papá preguntó qué sucedió. Estoy en mi entrevista en momento y parece que no puedo comunicarme con este entrevistador. Al escuchar esto, la cara del entrevistador se puso roja brillante. ¿Cómo te atreves a decirle tal cosa a un entrevistador? ¿Crees que puedes salirte con la tuya? Y se retracta de tus palabras. Inmediatamente cuando el entrevistador comenzó a perder los estribos, el empleado logró contenerlo por papá. Al escuchar la conmoción, dijo, voy a ir ahora mismo, espérame. Colgué y me senté de nuevo solo para que el entrevistador me gritara, ¿qué haces? ¿Planeas lograr llamando a tu padre aquí? Eso no cambiará el hecho de que no te contratarán. ¿No te da vergüenza causar tantos problemas a los demás? No quería llamar a papá. Quería transmitir mi propio mérito. Incluso con la llegada de tu padre, todavía no te contratarán. No podemos contratar a alguien con una actitud tan irrazonable. No importa lo que dije, la entrevista se repitió constantemente, no te contratarán y no eres razonable. No fue así. Parecía que podía ni quería tener una conversación adecuada con él. Le pregunté a la empleada sentada a su lado si podía esperar hasta que llegara papá. Ella pareció entender la situación y, vacilante, dijo que sí, permitiéndome quedarme viendo este curso de entrevistadores. Se hizo aún más fuerte. Sal de aquí ahora mismo, deberías estar en un lugar como este, gritó incapaz de contener su ira el empleado con rostro pálido. Miró en shock. Finalmente llegando a su límite, el empleado silencioso habló, por favor detente. ¿Sabes quién es esta persona? ¿Es ella la hija del presidente? Sorprendida por estas palabras, el entrevistador dejó escapar un estupefacto. De hecho, mi papá es un ejecutivo de este banco. La razón por la que consideré este banco fue papá, siendo el presidente,
podía ofrecer consejos si fuera necesario como adulto. Yo quería manejar las cosas por mi cuenta y evito depender de la influencia de papá, pero terminé necesitando su ayuda antes de lo esperado. El entrevistador, ahora pálido como un fantasma, permaneció en silencio después de que los tres nos sentamos en la tranquila sala. Entrevistas esperando la llegada de papá. El ruido del pasillo se hizo más fuerte con los empleados exclamando: ¿Por qué el presidente aquí se dio cuenta de que papá había llegado? Me sentí aliviado pronto. Alguien llamó a la puerta y se abrió después de un educado disculpa: papá, lo siento por esta misa. Entraron donde papá y secretaria se dirigieron a papá y él me aseguró que no te preocupes. No hiciste nada malo. Lexi entró en la sala. Presidente de Che, como prueba de que yo era la hija del presidente, se reveló. El entrevistador me miró atónito, al igual que cuando nos topamos ahora. Parecía demasiado nervioso para siquiera fingir ser amable y fe. Me sobresalté y comencé a poner excusas. No, solo estaba tratando de enseñarle a Lexi la dureza de la sociedad. ¿Así que crees que gritar, realizar entrevistas de estrés y escupir palabras duras nos enseña a alguien la dureza de la sociedad? Bueno, si te hago lo mismo ahora, ¿lo apreciarías? Fue como una lección sobre dureza de la sociedad. Papá dijo eso y le dio al entrevistador una mirada severa, tal vez intimidado por su severidad. El entrevistador dejó escapar un lastimero ex y se quedó en silencio. Es lamentable que un empleado como usted trabaje en este banco. Esperaba que nuestro banco estuviera lleno de excelente material. El entrevistador estaba empapado de sudor. Ante las palabras de papá, su tono era gentil pero su mirada era aguda y me sentí aliviado de que no estuviera dirigido a mí. Papá siempre ha sido amable pero al mismo tiempo habla en serio, tiende una mano para ayudar los débiles, pero muestra un infierno mayor para aquellos que pagan bondad con ingratitud. Ese es principio de papá. El entrevistador ahora se asustó por completo y se disculpó profundamente. Lo siento mucho. Si hubiera sabido que eras la hija del presidente, nunca habría actuado así. Por favor, perdóname. Sus temblorosas palabras sonaron lamentables, difícilmente propias de un entrevistador. Tu padre no se impresionó diciendo: aún así el que sufrió no soy yo. ¿Te disculpando con la persona adecuada? Al escuchar esto, el entrevistador rápidamente levantó la vista y se disculpó profusamente a mis pies. Lo siento mucho. Por mi comportamiento hablaré con mis superiores sobre contratarte. Por favor, perdóname. Estaba desesperado por el perdón de papá al ver que no pude evitar soltar una risita. Me pregunto cómo se siente hacerle esto a alguien como él. Tan condescendiente. Hasta hace un momento sería demasiado humillante para mí soportarlo. Lo siento, pero no tengo la intención de perdonarte. No tengo la confianza para trabajar en una empresa con alguien como tú. Pero mis palabras cambiaron. El entrevistador se puso aún más pálido. Papá luego me habló: si sé ido, ¿te gustaría trabajar aquí? Lexi: bueno, los otros empleados parecen amables y a diferencia del ambiente aquí. Al escuchar mis palabras, papá asintió murmurando seguramente en la mente de mi padre ya había decidido qué sería de este entrevistador en el futuro. ¿Consideramos que la entrevista terminó? Entonces, cuando papá dijo eso, el entrevistador asintió diciendo: sí. Salimos de la sala de entrevistas. Afuera, una multitud se había reunido al escuchar la conmoción, lo que me hizo sentir un poco avergonzado. Luego, papá me dijo que el entrevistador, citando varias razones, había solicitado una transferencia a una sucursal regional. La solicitud fue concedida después de una reunión y ahora está trabajando como empleado bajo nivel en una sucursal rural remota, ya que a mí me contrataron exitosamente como cajero en ese banco a pesar de la perturbación inicial. La mayoría de la gente finalmente se olvidó del incidente que me permitió trabajar como un empleado común y corriente. Elena y su familia se reconciliaron y ahora viven felices con su segundo conseguido